Buenas, pulguitas y pulguitos. ¿Queréis saber qué pasa cuando se masifica un castillo? Te lo voy a mostrar. Soy el mago Pulgo y al final del vídeo te indicaré dónde dirigirte para ver la explicación de este fácil pero efectivo juego, que consigue una buena reacción del público debido al suspense de su historia. Sin más, vamos a ver el juego. Cuenta la historia que un visir realizó una fiesta por todo lo alto en su palacio. A ella estaban invitados 4 reinos. Realizaron la presentación de los invitados y asistían 4 príncipes, 4 reyes, 4 damas y 4 poderosos, representados en este caso por los ases. Cada uno de ellos representaba a su rey, el de corazones, el de picas, el de tréboles o el de diamantes. A su vez, el castillo tenía 4 habitaciones, con 4 camas cada una. Cuando faltaba poco para la medianoche y estaban todos los invitados divirtiéndose, se anunció que a medianoche los invitados que no tuvieran habitaciones se tendrían que marchar, anunciando a su vez que solo en el ala norte tenían camas disponibles, ya que las otras 3 estaban ocupadas por familiares directos. Al darse cuenta de que no todos podían quedarse, corrieron a las camas libres y los primeros en llegar fueron los 4 príncipes, que ocuparon las camas. Al poco llegaron los reyes, que pidieron a sus hijos que les hiciesen un hueco, ya que eran los reyes. Finalmente accedieron y se metieron uno en cada cama. Al rato, unas doncellas pidieron un hueco, ya que era muy tarde para irse solas por el bosque. Pues ambos accedieron y las dejaron entrar en las camas. Y cuando pensaron que ya tenían todo cerrado, aparecieron los poderosos, que también pidieron un hueco. Al final les hicieron un hueco, porque si es verdad que el poder político lo tenían los reyes, el poder económico lo tenían los poderosos, y a cambio de una buena suma, pues los dejaron pasar. Una vez estuvieron alojados, se juntaron de nuevo para seguir en la fiesta, por lo menos hasta medianoche que duraba. Al salir, unos fueron al comedor, otros al servicio, 3 fueron al jardín, muchos al baile, 2 a tomar algo en el salón, de manera que se mezclaron más todavía de lo que estaban mezclados. Lo mismo daba que se cortase muchas veces porque el lío ya estaba. Pero uno de los sirvientes, que había observado cómo se juntaron en las camas, sin miramiento alguno, llamó al guardia de palacio para que pusiera orden. Al oír que se aproximaba la guardia, corrieron a meterse en las habitaciones. Se metieron sin ningún tipo de orden, repartiéndose por las camas y esperando que los guardias no mirasen en ellos. Pero el guardia los mandó salir, estaba desesperados, porque sabían que no estaba bien visto que se mezclasen así. Pero entonces uno de los príncipes recordó que un mago le enseñó un pase mágico, y por probar suerte dio un pase mágico por toda la habitación. ¿Y cuál fue la sorpresa, sobre todo del sirviente, cuando al salir de las habitaciones, después de tanta mezcla, estaban los 4 iguales en cada cama? Todos los reyes juntos, todas las damas juntas, todos los príncipes juntos y todos los poderosos. Espero que os haya gustado. El juego apenas tiene técnica. Y aquí te dejo el enlace donde revelo la explicación con todas las indicaciones para hacer magia con este juego. También por aquí, un poquito más adelante, te indico un vídeo que he subido donde comento 8 cosas que un mago no debe de hacer. En realidad, al final indico hasta una novena. Si os ha gustado el vídeo, darle un like y suscribiros al canal. Darle a la campanita para ser el primero en enterarte cuando subo un nuevo vídeo.